Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de la Salud. En esta ocasión, la actividad que hemos preparado para ustedes es una breve charla hablando sobre algunos aspectos de los que creemos son probablemente los trastornos mentales alrededor de los cuales hay más inquietudes, como son la depresión y las adicciones, y un tema que tiene que ver de alguna manera con la salud mental, pero también con la condición propia de los seres humanos y los seres vivos en general. El tema de la muerte. Siguiente. La actividad del día de hoy, este tema que traemos para ustedes, viene a colación de un libro que publicamos recientemente. El libro lleva por título Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. En este libro básicamente buscamos ofrecer para la población no especialista, ya sea profesionales de la salud, pero también población en general, pues una respuesta a las diversas inquietudes que puede haber justamente alrededor de diversos temas relacionados con la salud mental y la psiquiatría y justamente como lo dice el título de este libro, en muchas ocasiones no hay el foro para poder preguntar acerca de ellos o la vergüenza y el estigma vinculado a este tipo de temas en muchas ocasiones también limita el poder hacer las preguntas directamente. Siguiente. Entonces, nos dimos a la labor, ¿no? Diferentes autores que además participamos en un foro de preguntas y respuestas en algún momento organizado, ¿no? De sintetizar toda esta información que vimos que generaba de cierta forma algunas preguntas e inquietudes y bueno, las ofrecimos en esta obra. Aquí pueden ver ustedes a los diferentes autores participantes y por supuesto dentro de ellos a la doctora María Asunción Álvarez del Río y al doctor Cristian Gabriel Toledo Lozano, que justamente me acompañan el día de hoy para ofrecerles esta plática. Siguiente. El libro que ahora les comento incluye diversos temas que van, por supuesto, desde las cuestiones de los medicamentos psiquiátricos, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la psicopatología de la mujer, esquizofrenia, adicciones, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, bueno, por supuesto, el tema de muerte, que siempre ha sido un tema que genera inquietud, interés, pero del que también se habla muy poco. Siguiente. Y bueno, pues aquí estamos, tres de los autores participantes en esta obra, que vamos a tratar de rescatar algunas de las preguntas que fueron más relevantes fueron de cierta manera más relevantes e impactantes para la audiencia que en su momento nos acompañó en los foros y que también reflejan un poco el contenido de esta obra. Vamos a comenzar con el tema de depresión, el cual voy a tener el honor de compartir con ustedes yo, una servidora. Yo soy Ingrid Vargas Huicochea, soy médica psiquiatra titulada de maestría y doctorado en ciencias por la UNAM. Cuento con estudios en las universidades de Nuevo México, Dalhousie, en el Hospital General de Massachusetts y en el Colegio de la Frontera Sur con sede en Campeche. Actualmente soy la coordinadora de investigación y profesora investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y en mis líneas de investigación pues se incluyen la percepción de la enfermedad mental, la toma de decisiones en salud mental y psiquiatría y también la investigación cualitativa en salud. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y bueno, pues he publicado algunos artículos y capítulos del libro y recientemente este libro en el que fui autora y editora. Vamos a hablar entonces del tema de depresión. Hablemos claramente sobre depresión. Siguiente. Creo que la primera pregunta necesaria frente a este tema es, ¿en qué momento el sentirse triste se convierte en depresión? La tristeza, como muchas otras emociones, son inherentes al ser humano. Todos tenemos derecho a sentir.
Hay días que son mejores que otros, ¿no? Decimos de repente, hay días buenos y días malos. Dentro de los días malos, a lo mejor en algunos momentos nos sentiremos, como dicen los jóvenes, ¿no? Bajoneados, algo tristes, apachurrados, desmotivados, pero eso no es suficiente para decir que estamos deprimidos. En otras palabras, la tristeza es una emoción que podemos experimentar todos en algún momento determinado y que para considerarla como una emoción dentro de lo normal, pues seguramente va a ser en proporción, ¿no? Y en dimensiones acordes con el estímulo que nos esté generando ese malestar, ¿no? A lo mejor perdí algún objeto valioso, he dejado de ver a alguien o no voy a volver a ver a alguien importante, recibí una mala noticia, estoy desempleado, ¿no? No sé, diferentes estímulos que pueden generar estos sentimientos de tristeza. Sin embargo, cuando la tristeza se presenta ya de manera continua, por lo menos por 2 semanas de manera constante, y se acompaña de algunas otras manifestaciones, provocando que la persona experimente esta tristeza con sufrimiento y disfunción, entonces probablemente ya no estemos hablando solo de tristeza, sino de depresión o, como lo denominamos los médicos, del trastorno depresivo mayor. Este punto es importante. El hecho de que lleve la palabra mayor no significa que sea más o menos grave, sino que sencillamente es el término médico acuñado para denominar a la depresión. Y bueno, pues la depresión, como les comentaba, no solamente es la tristeza, sí hay ánimo bajo, ánimo triste, que en muchas ocasiones puede ser también irritable, pero hay muchas otras manifestaciones adicionales que son necesarias de indagar, ¿no? De identificar para saber cuándo está presente el síndrome, es decir, un conjunto, ¿no? De elementos clínicos que nos dan forma a la depresión como patología. En otras palabras, y quisiera que quedara muy claro esto, la depresión no es solamente estar triste. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Justamente hablando de las características de la depresión como enfermedad. Siguiente. La depresión tiene síntomas a nivel mental, ¿no? Pensando específicamente en emociones y, por supuesto, en cuestiones del pensamiento, pero también tiene síntomas físicos. Para hablar de la depresión, los médicos tratamos de identificar una serie de manifestaciones, como son principalmente el ánimo bajo, que como les decía, habitualmente es la tristeza, pero en algunas personas, en particular en niños y en adolescentes, puede ser que este ánimo bajo no sea nada más tristeza, sino que sea irritabilidad. Además del ánimo bajo, otra característica importante para hablar de la depresión como enfermedad es la anedonia, es decir, la incapacidad para sentir placer. Acompañando a estos dos, suelen presentarse otro gran abanico de manifestaciones, como son las preocupaciones, habitualmente vinculadas a pensamientos de minusvalía, es decir, de sentirme menos que los otros, a pensamientos de desesperanza, ¿no? Es decir, de ver que el futuro no tiene nada que ofrecerme o de verlo muy negro, muy difícil. Sentimientos de culpa, ¿no? Una culpa irracional, ¿no? Dificultad en la toma de decisiones y alteraciones en la atención y en la memoria. Pero también hay muchos síntomas físicos dentro de la depresión. De hecho, esta es una de las razones por las cuales muchos pacientes que padecen depresión han tenido un peregrinar con diferentes especialistas médicos y los resultados no han sido tan favorables. No es realmente que sean necesariamente pacientes difíciles, ¿no? O resistentes de tratar, sino que sencillamente son pacientes que tienen probablemente una depresión, ¿no? Detrás de todas las manifestaciones que han estado presentando. Entonces, bueno, dentro de la parte física de la depresión puede haber dolores inespecíficos. Hay pacientes que reportan que la depresión le duele todo el cuerpo o arde, ¿no? En un ardor y un malestar que a veces es imposible sostener la sábana de la cama.
¿no? Puede haber cefalea, habitualmente es una cefalea de tipo tensional, alteraciones en el sueño, lo más común es que haya insomnio, pero también puede haber hipersomnia, es decir, que la persona duerme y duerme y duerme. Alteraciones en el nivel de energía, es muy frecuente que se presente fatiga, dolor en la espalda y un dolor más bien inespecífico y por supuesto también alteraciones en el apetito. Lo habitual es que haya hiporexia o anorexia, es decir, que se les vaya el hambre, pero también puede haber justo lo contrario, puede haber aumento en el apetito y la persona está comiendo. De la mano de estas alteraciones del apetito, pues también va a haber alteraciones en el peso corporal de la persona con depresión. Siguiente. ¿Y cómo se trata? Porque ya vimos que la depresión, insistimos, no es solamente estar triste, sino que es una serie de manifestaciones que se presentan como algo que está generando sufrimiento y disfunción en la persona. ¿Cómo trato esta condición tan compleja? Bueno, pues hoy en día contamos con alternativas diferentes para el manejo de la depresión. Por supuesto, los psicofármacos son la piedra angular en el tratamiento de la depresión, sobre todo cuando pensamos en una depresión de moderada a grave. La psicoterapia complementaria al manejo psicofarmacológico es importantísima, una psicoterapia formal por personal entrenado en ella y también lo que llamamos socioterapia, que son cambios en el estilo de vida muy necesarios para que la persona pueda vivir mejor. De la mano de estos, que son, digamos, las formas básicas de atención a la depresión, hay nuevas alternativas como es el tratamiento por estimulación magnética transcraneal, ¿no? Y bueno, algunas otras opciones, incluso hasta el nivel, ¿no? De fototerapia, psicocirugía, etcétera, pero ya para niveles más avanzados de la depresión en formas graves y resistentes de esta patología. Siguiente. Dentro de esta parte del tratamiento, pues hay que mencionar que los antidepresivos son altamente eficaces siempre y cuando estén bien indicados y para ello es importante una valoración médica para elegir y hacer un traje a la medida. Cada paciente requiere de algo diferente. Y bueno, tenemos, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, una infinidad, ¿no?, de alternativas de las que se puede echar mano para poder salir adelante de la depresión. Probablemente los que más utilizamos son los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, donde encontramos, por ejemplo, fármacos como la fluoxetina o la sertralina, y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, también conocidos como antidepresivos duales, como la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina. Siguiente. Finalmente, quisiera comentarles lo que son los mitos de la depresión. Siguiente. Al hablar de depresión, de repente en la voz popular, ¿no?, se escucha que la depresión es una cuestión de actitud y que para salir de ella no necesitas un tratamiento especializado, sino nada más echarle ganas. Esto es totalmente falso. No hay que echarle ganas, es lo peor que le puedes decir a alguien que padece de depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad y como tal requiere de atención especializada para poder salir de ello. La depresión solamente le da a gente débil. Si eres de carácter fuerte, nunca te vas a deprimir. Esto es completamente falso. La depresión no tiene que ver con fortaleza de carácter ni con debilidad. Sencillamente es una condición de enfermedad que puede darle pues prácticamente a cualquiera. Las personas con depresión lloran todo el tiempo. Esto también es falso. Si ustedes recuerdan, dentro de los criterios diagnósticos para la depresión, es decir, las características de la depresión, nunca mencionamos el llanto. Y esto es porque de hecho, en muchas de las ocasiones las personas con depresión no lloran, ¿no? Para que te dé depresión tiene que haber sucedido algo muy grave en tu vida, no necesariamente. Los eventos desafortunados de la vida en muchas ocasiones funcionan únicamente como un detonante, ¿no? Como la gotita que derramó el vaso. Pero también en muchas otras, ¿no? No hay en realidad un evento estresante dentro de la vida de la persona y aún así está presente la patología. Entonces, no necesariamente tiene que haber un evento vital para que esto se presente. Los antidepresivos son fármacos que provocan adicción o que son muy fuertes y te van a dañar otros órganos. Esto es completamente falso, ¿no? Ya que los antidepresivos, por su propia acción a nivel cerebral, no tienen cómo generar una dependencia física, ¿no? Entonces la persona no se puede hacer adicta
a ellos. Cuando se utilizan y se utilizan por tiempos médicamente establecidos es porque son necesarios y están cumpliendo una función específica a nivel cerebral. Entonces, bueno, por supuesto, los fármacos son necesarios y habrá que tomarlos de acuerdo con la indicación médica pertinente. Estos fueron algunos de los temas sobre depresión que quise compartir con ustedes y que estaré gustosa, además de ampliar en las preguntas y comentarios que tendremos posteriormente. A continuación, tendremos al doctor Cristian Gabriel Toledo Lozano. Él es médico cirujano y especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad para el tratamiento de las adicciones en centros de integración juvenil. Actualmente es candidato a doctor en ciencias en salud mental pública por la UNAM y dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como director médico en la Clínica Psiquiátrica Florida y coordinador clínico en el Instituto Life, Centro para la Rehabilitación para las Adicciones. Actualmente colabora como psiquiatra tratante en el Centro Ambulatorio Oceánica de la Ciudad de México. Es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias de la Salud y médico especialista adscrito al Servicio de Investigación Clínica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. El doctor Toledo les hablará sobre algunos puntos relevantes con relación a las adicciones. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando sobre adicciones, es uno de los temas que también tuvo bastante, pues, relevancia dentro de estas sesiones, tuvo múltiples inquietudes que se estuvieron planteando y demás. Voy a presentar solo las, digamos, más representativas de esto. Sin embargo, pues algunas quedarán fuera de las pláticas. Sin embargo, se pueden consultar con más detalle en el texto, en el libro que la doctora Ingrid platicaba. Siguiente. La primera pregunta es, ¿qué es una adicción? Siguiente. Y hablar sobre el tema de las adicciones es un tema muy complejo. Al final son situaciones multifactoriales que tienen un conjunto de síntomas, de signos que tienen que ver con ya sea el consumo de una sustancia o un tipo de comportamiento en particular y que estos van a modificar el funcionamiento de algunos circuitos cerebrales, de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones. Entonces, existen básicamente dos tipos de adicciones. Unas adicciones que se llamarían a sustancias, que coloquialmente las conocemos como drogas, y otra que es unas adicciones comportamentales. Dentro de las adicciones a sustancias, pues existen varias, como al alcohol, al tabaco, a la marihuana, anfetaminas, al cristal, algunos medicamentos para dormir y muchas otras sustancias que están bastante distribuidas y cada vez más prevalentes en todas las poblaciones a nivel mundial y no es la excepción México. En tanto, las adicciones comportamentales pues básicamente tienen que ver en este momento con estas situaciones relacionadas a una conducta muy gratificante que la persona no puede suspender aunque quiera porque le produce algunos malestares, igual que como si estuviera abstinente de una sustancia y demás, y que la tiene que estar repitiendo, que tienen como una conducta recurrente, repetitiva, compulsiva para mantener esa sustancia. Y en esas las que están ahorita muy ya identificadas son el trastorno por juego, que también se le llama ludopatía o que tiene que ver con esto que antes se conocía como juego patológico, y también los trastornos por adicción al internet, que tiene que ver mucho con esto de los videojuegos y demás. Sin embargo, existen otro tipo de conductas que están en estudio en ese sentido y que aunque tienen muchas características de trastornos adictivos, todavía no están incluidas dentro de estos manuales, como son adicción al sexo, al ejercicio, a las compras, a la comida. Entonces, digamos que tienen varias características de este tipo de trastornos adictivos, sin embargo, todavía continúan en estudio en ese sentido. Algo muy importante de estos trastornos adictivos es que por lo regular van acompañados de algún otro tipo de síntomas psiquiátricos. En sí, los trastornos adictivos están dentro del manual de trastornos mentales
en una de las categorías que están ahí consideradas. Y muchas de las personas, además de los síntomas de la adicción, tienen síntomas de alguna otra enfermedad mental, por ejemplo, síntomas de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, algún trastorno del control de impulsos, trastorno obsesivo compulsivo, problemas de sueño, entre muchos otros. Esa situación, que es una combinación de un trastorno mental más un trastorno adictivo, se conoce como patología dual. Y en realidad, más que la excepción, digamos que es la regla. Al menos el 80-90% de las personas que tienen un trastorno adictivo pueden tener esta situación de patología dual, y como tal, justamente tiene que ser atendidas ambas situaciones para obtener un buen resultado. Ahora bien, este tipo de trastornos, ya sean adicciones puras, por así decirlo, que les digo son las menos, o esta cuestión de patología dual, produce múltiples daños y consecuencias al individuo y al círculo cercano de él, e incluso a la sociedad. Problemas de salud, problemas económicos, laborales, con las parejas, familiares, con los hijos, deterioro en su funcionamiento, disminución del rendimiento ya sea en la escuela, en el trabajo, ausentismo, accidentes de coche o lesiones, y muchos otros tipos de enfermedades y condiciones que están relacionadas a este tipo de trastornos. Siguiente. Ahora, ¿por qué una persona puede presentar una adicción? La siguiente, por favor. Existen un conjunto de situaciones que la persona puede presentar como factores que aumentan la probabilidad de presentar una situación, en este caso una adicción, o al revés, que la disminuyen, que serían como los factores protectores y de riesgo. Entonces, un factor de riesgo es aquella variable, aquel factor, aquella situación que aumenta la probabilidad de que alguien sí consuma y que además pueda presentar un trastorno en ese sentido. Que aquí algo importante sería decir que no todas las personas que consumen ya como tal tienen una adicción. Puede haber consumos esporádicos, puede haber consumos recreativos en una fiesta, muy ocasionales, pero ya puede haber algunos consumos que pueden ser muy recurrentes, casi diario, o de una forma tan intensa que pongan en riesgo a la persona, o francamente en estos de ya consumo perjudicial o dependencia, consumos bastante elevados que producen todos los problemas que les comentaba, que ya han durado suficiente tiempo, e incluso en las dependencias que presentan características de que cuando no consumen van a tener síntomas de abstinencia, van a tener cada vez necesidad de consumir más sustancia para tener el mismo efecto y demás, que eso ya es la tolerancia y la abstinencia, y junto al consumo crónico intenso que les decía, ya forman una dependencia. Ahora, estos factores de riesgo pueden ser de varios tipos, individuales, psicológicos o socioculturales y de la comunidad. Entonces, personas que tengan cierto tipo de genes, es más frecuente también en el sexo masculino, que inicien más temprano su consumo, que tengan un tipo de temperamento, sean más impulsivos desde pequeños, que tengan pocas habilidades sociales como para interactuar, comunicarse, saber expresar sus emociones, como les decía, que tengan alguna otra enfermedad mental, que es esto de presencia de psicopatología, que sus familiares, conocidos, compañeros, ya sea de trabajo, escuela y demás, consuman, que tengan una situación económica complicada, problemas para interaccionar con otras personas, que sea muy disponible la sustancia, que sea muy fácil de acceder a ella, que incluso sea bien vista o que no sea como vista de una forma tan negativa, pues son factores de riesgo para este tipo de situaciones, y los factores protectores serían lo contrario a esto que acabo de comentar. Entonces, este tipo de factores, como la combinación de, hacen que haya un tipo de balance en cada persona y demás para el riesgo de consumo, y van generando, aumentando, disminuyendo la vulnerabilidad para tener un trastorno adictivo. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro de una persona que tiene una adicción? La siguiente.
Bueno, existen muchas explicaciones desde los cambios neurobiológicos, donde se aumenta la liberación de algunas sustancias, entre esas dopamina, algunos otros neurotransmisores, se modifican algunas sustancias como el GABA, la acetilcolina, los péptidos opioides endógenos, el glutamato, orexina. Aquí les coloco muchas de las sustancias que se modifican cuando una persona tiene el consumo y está intoxicado, cuando una persona tiene la abstinencia y cuando una persona ya tiene como estos circuitos de preocupación, como de antelación de la búsqueda de la sustancia y cómo se modifica cada uno. Pero todos esos cambios de forma crónica van a producir cambios en los circuitos cerebrales ya de una forma más sostenida, teniendo algo que se llama regulación a la baja de algunos receptores, modificando la cantidad de estos neurotransmisores y otras sustancias que hablamos, y eso se llama neuroadaptación. Digamos que el cerebro trata de compensar el consumo de esta sustancia y nivelarse de cierta manera. Sin embargo, desafortunadamente eso va a llevar a producir más de los síntomas que la persona tiene con relación a sus cambios de comportamiento, de emociones, la abstinencia, entre muchos otros que ya estábamos mencionando. La siguiente. Ahora, para todo este tipo de situaciones, tanto de adicciones como de patología dual, existen diversos tipos de tratamiento basados en evidencia que se utilizan, que existen en este momento para estas situaciones. La siguiente. Sin embargo, considerar este tipo de tratamiento solo de forma muy como aislada, atender solo la adicción o atender solo la parte de la enfermedad mental o las consecuencias del consumo, no es quizá lo más adecuado. Al final se tienen que cumplir una serie de principios de tratamiento eficaces. Dentro de estos, algo muy importante es que cada persona requiere la atención de ciertas necesidades y que esas necesidades no van a ser las mismas entre los individuos, que la mayoría de los sujetos, como comentaba, tienen, además de la adicción, un trastorno mental que está presente también, que tienen patología dual, que los tratamientos farmacológicos pueden ser necesarios en muchas de esas personas. Aunque las terapias, las psicoterapias, las terapias, digamos ya un poquito más orientadas a todo lo psicosocial y demás, son parte muy importante, no hay que dejar de lado esta parte farmacológica también y muchas veces se pueden complementar y evidentemente van teniendo cambios a lo largo del tiempo en las necesidades de cada sujeto. Entonces hay que individualizar la situación, hay que tener un enfoque centrado no en la enfermedad, sino en cada persona. Eso es lo más básico. Y los tratamientos por lo regular tienen que ser tratamientos multimodales que incluyan todos estos elementos que les mencionaba para atender tanto situaciones de intoxicación, de abstinencia, de mantenimiento, de prevención de recaídas y además atender situaciones de la familia, de la pareja a nivel un poco más comunitario y demás para poder brindarle a la persona el apoyo adecuado para todas sus necesidades, como les decía. Y esa sería toda la información que les quiero comentar. Sin embargo, les decía que hay más preguntas y datos que se pueden consultar en el texto. Siguiente. Muchísimas gracias, doctor. Sin lugar a duda alguna, el tema de las adicciones es un tema del que seguramente estaremos comentando mucho más y como bien señalabas, pues en el libro también se dio una explicación amplia y clara a este respecto. Un tema que está mal entendido y sobre el cual hay que seguir trabajando para su reconocimiento justamente como eso, como una enfermedad grave o una serie de enfermedades graves que tienen que ser tratadas de manera adecuada y oportuna. Y bueno, ahora continuamos hablando claramente sobre el tema de la muerte. Para ello, pues el día de hoy nos acompaña en esta actividad la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida.
Entre sus publicaciones están Práctica y Ética de la Eutanasia, del Fondo de Cultura Económica, Un adiós en armonía de Grijalbo, con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, de Fontamara, con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y bueno, es por supuesto una figura ampliamente reconocida en el campo. Entonces, qué mejor que ella para guiarnos en este siguiente tema. Adelante, Asunción. Gracias. Pues vamos a hablar de algo que es importante hablar y que no sabemos hablar en general y que tiene consecuencias. Entonces, el tema es este. Hablemos claramente sobre muerte. Siguiente. La primera pregunta que escuchamos en el foro que tuvimos y que es central es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la muerte y hablar de ella si forma parte de la vida? Siguiente. Entonces, lo primero que podemos decir es, bueno, hay algo que explica que no queramos hablar de la muerte. De entrada, el hecho de que nos causa dolor, porque implica, cuando alguien se muere, implica una separación, nos causa angustia, porque saber que uno se va a morir implica que esa persona va a desaparecer, va a dejar de existir. Eso angustia y duele, ¿no? Entonces, en lugar de ver cómo enfrentamos eso que duele y angustia, hemos ido cayendo en esta sociedad, como en muchas otras occidentales, y vamos a ver más adelante qué puede explicar eso, hemos caído en una cuestión de negación. Bueno, casi si lo ponemos muy gráficamente, es como si no queremos ver, ¿no? Y entonces no hablamos para evadir. Si aparece el tema o si alguien hay una situación de muerte, como que volteamos, como que queremos hacer como que no está, como que la minimizamos, ¿no? Entonces, eso que hacemos es lo que aprendimos y lo que enseñamos, a menos que cambiemos, ¿no? Y el problema es que al no aprender a hablar y no practicar hablar y no tener palabras cuando se dan situaciones, pues entonces nos quedamos con más miedo. Porque cuando uno puede hablar con alguien y compartir con alguien y tener el acompañamiento de alguien, aunque el miedo siga, el miedo se reduce. Y también el dolor, aunque haya dolor, el dolor se siente compartido, pero cuando hacemos como que no pasa nada, cada quien se queda con el miedo y con el dolor. Y eso lo refuerza, ¿no? Y entonces mientras más miedo hay y no hay un aprendizaje para hablar, pues más se refuerza también la dificultad para hablar, ¿no? Simplemente a veces se dan situaciones en donde uno querría decirle algo a alguien que está pasando por una situación de una muerte, de una pérdida, y siente que a lo mejor la va a regar y ya no dice nada, ¿no? Entonces, cuando no podemos hablar de la muerte, cuando eso es lo que está pasando, pues entonces no nos podemos acompañar, no podemos aliviar a otros, no nos podemos aliviar. Y entonces no nos damos cuenta que en realidad esto que causa la muerte, pues es algo que a todos les pasa, todos tienen miedo, a todos les duele, ¿no? Entonces sería muy bueno que pudiéramos compartir esto, ¿no? Porque nos haría sentir mejor, pero no nos detenemos a ver eso, ¿no? Siguiente. Entonces, yo creo que es importante explicarnos para ver también qué podemos cambiar. ¿Siempre ha sido así? ¿O qué ha pasado para tener hoy una actitud de negación ante la muerte? Siguiente. Pues no, claro que no era así, es algo más reciente. Por siglos, lo normal era que las personas estuvieran familiarizadas con la muerte. Hay que tener en cuenta que la muerte sucedía cuando las personas eran mucho más jóvenes, entonces era más fácil que la gente conviviera con ella también, ¿no? Y también los niños participaban en las situaciones en donde alguien se enfermaba y alguien se moría, ¿no? Entonces, desde pequeños los niños veían a la gente morir, veían lo que se decía cuando la gente moría y veían cómo el enfermo se encargaba de dirigir
todo lo relacionado con su muerte, con tomar decisiones, con pedir perdón, con despedirse. Eso era lo natural. Entonces, eso que antes decía, la muerte siempre ha causado miedo y angustia. No es que a la gente le guste, sino que precisamente porque le parecía difícil, se arropaban con rituales y se valían de palabras para poderse acompañar y para poder hacer algo que hiciera eso más llevadero. Y lo que ha pasado, en parte, como una primera explicación, es que algo que es muy positivo en sí, que son los grandes avances de la medicina y de la tecnología, pues han logrado que la expectativa de vida sea mucho más amplia. Se ha pasado a que tengamos mucho más años, podamos esperar tener muchos más años de vida, nunca tenemos la garantía, hay que recordarlo. Pero podemos empezar a ver la muerte como más lejana, ¿no? Y aparte, en la medida que hubo más cosas que la medicina podía ofrecer, pues entonces la gente no se quedaba simplemente en su casa a morir, sino que iba al hospital, en gran parte porque había algo que todavía se podía intentar hacer. Después el hospital se fue convirtiendo no solo en que ir al hospital para que se pueda hacer algo, sino ir al hospital porque yo ya no quiero que la muerte se dé aquí, ¿no? Entonces, la muerte se fue haciendo lejana, como alejando, en cuanto que se podía esperar a alguien decir, bueno, me faltan muchos años de vida, o creer eso, pero también de que la muerte ya no está en la casa, ya no es tan familiar, ya no hay que hablar tanto de ella como antes se hablaba, ¿no? Siguiente. Y al dejar de convivir y al dejar de ocuparse uno, como lo hacían las personas, de estos rituales, de que hay que hacer algo, que hay que aprender a enfrentar las situaciones de muerte, al dejar de hacerlo y con el avance de la medicina, se fue dando como un traslado de la responsabilidad a la medicina, ¿no? Y confiar que ahora son los médicos los que se tienen que ocupar de la muerte. Y además, confiando en que siempre va a poder hacer algo, no es que no creamos que nos vamos a morir, pero tenemos como una confianza a veces demasiado hasta ciega en decir, los médicos pueden hacer algo y se puede hacer algo y hay que ir con los médicos, ¿no? Algo que aquí, entre paréntesis, puedo decir, algo que esta pandemia nos ha recordado que no es así, que la medicina no siempre puede hacer algo y que no siempre la muerte va a suceder cuando nosotros lo tenemos planeado. Pero el punto aquí que interesa reflexionar es que al poner como la muerte en manos de los médicos y querer encargarle todo a los médicos, ¿no? Como que se fue dejando lo que siempre había sido una responsabilidad asumida por las personas, algo que aprendían y que veían natural desde pequeños, que era saber hablar de la muerte, saber prepararse para la muerte, saber qué hacer cuando la muerte se presentaba, ¿no? Siguiente. Entonces, una reflexión importantísima ahora, y teniendo en cuenta que tenemos esta actitud de negación y de evasión y de querer que los médicos, pedirles a los médicos que hagan hasta lo imposible, exigirles, ¿no? Entender que la muerte llega un momento en que no se puede evitar, ¿no? En el contexto de la atención médica, aun cuando se está haciendo todo, llega un momento en que no se puede evitar. No se puede elegir que alguien ya no muera. Pero lo que siempre se puede elegir, lo que sí se puede hacer, y lo que hay que tener mucha conciencia de que de eso sí somos responsables, como pacientes, como familiares, como personal de salud, es que al final de la vida la muerte puede ser mejor o peor, ¿no? Y aquí hay una imagen que dice muchísimo, ¿no? Es el mismo paciente, ¿no? Imaginemos que tiene en los dos cuadros la misma condición, incurable, pero en el cuadro de arriba lo vemos pues en algo que podemos imaginar una unidad de cuidados intensivos recibiendo el tratamiento más desarrollado, quizá, ¿no? Totalmente aséptico todo, pero solo, ¿no? Y es posible que así muera. Y en el cuadro de abajo tenemos esa misma situación de enfermedad, o sea, en donde ya no se va a poder evitar la muerte, pero sí se elige una muerte mucho mejor,
que consiste, pues, lo que podemos decir una muerte digna, en estar acompañados, estar en un lugar familiar, estar con el mayor confort posible, en donde pues ese proceso que es pasar de la vida a la muerte, pues se pasa mucho mejor, ¿no? Pero para que eso sea posible, para que podamos buscar que el final de la vida, cuando ya no se puede evitar, sea como lo vemos en la segunda imagen, necesitamos ocuparnos, ¿no? Necesitamos aprender a hablar de la muerte, primero con nosotros mismos y de preferencia antes de estar en una situación ya de tanta gravedad, de pensar, bueno, ¿en qué circunstancias uno no querría vivir? ¿En qué circunstancias uno diría, así no tiene caso que me prolonguen la vida? Y que lo sepan los familiares y que lo sepan los médicos, para que realmente cuando no se puede evitar la muerte, se pueda hacer todo el esfuerzo para hacer que esa muerte llegue de la mejor manera y se pueda uno despedir de la mejor manera para el bien de quien va a morir y para el bien de los que sobreviven a esa persona, que podrán hacer mucho mejor su duelo. Siguiente. ¿Qué responder a los niños cuando preguntan de la muerte? Siguiente. Esto es importantísimo. Con esta negación que predomina, es muy fácil que tengamos la idea de que hay que proteger a los niños de la muerte, y es lo peor que les podemos hacer, porque los niños tienen una enorme sensibilidad, una gran curiosidad. Entonces, cuando enfrentan experiencias de muerte, hay que atender a sus preguntas, hay que darles explicaciones y respuestas a su nivel. Claro, hay que hacerlo desde una actitud serena, ¿no? Para que el niño vea que pueda seguir preguntando porque va a tener respuestas. Es un error gravísimo querer protegerlos ocultando lo que está pasando o dándoles explicaciones que solo los confunden, ¿no? El abuelito se durmió y después el niño tiene miedo a dormirse porque sabe que se durmió, ya no se despierta, ¿no? Entonces, es muy importante que entienda, el cuerpo se gastó, el cuerpo ya no podía vivir más. Los niños entienden, ¿no? Entonces, no hay que inventarles porque si las explicaciones no les sirven a los niños, se van a dar otras y no sabemos qué explicaciones se pueden dar, ¿no? ¿No? Y a lo mejor se sienten culpables, o sea, el abuelito se fue. ¿Y por qué se fue sin despedirse? Sí. ¿Y por qué no me dijo nada? Habré tenido la culpa. Es muy serio, ¿no? Entonces, solo hay que ponerse al nivel de lo que necesitan los niños y hay que responderles. Y además, si está sucediendo una muerte muy importante para la familia, al poder incluirlo y darle respuestas, también se le permite formar parte de ese dolor que todos están sintiendo y poder hacer el duelo que hay que hacer. El niño va a aprender que sí, que la muerte forma parte de la vida, que el duelo forma parte de la vida y que se lleva mejor cuando entiende y cuando se siente realmente acompañado y no excluido. Siguiente. Esta es una pregunta que les dejo como para su reflexión. ¿Qué hemos aprendido de la muerte en esta pandemia? En esta pandemia en donde la muerte se hizo mucho más presente de lo que nos gusta ver, nos recordó que la medicina no puede hacer siempre todo como quisiéramos y quizá nos recordó el valor de las despedidas, de la importancia de hablar cuando se puede y lo que ustedes sigan reflexionando. Entonces, bueno, espero poder responder a las preguntas, comentarios que surjan y sobre todo que les haya quedado una gran inquietud y curiosidad para leer todo el libro del que les hemos hablado. Gracias. Gracias, Asunción. Gracias, Cristian. Y bueno, pues todos estos temas están reflejados en la obra coordinada por la Facultad de Medicina y apoyada por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en la cual los invitamos a revisar justo para ahondar mucho más en estos temas que ahora les presentamos. Y bueno, pues estaremos felices de compartir con ustedes, resolviendo más dudas y comentarios que pueda haber al respecto. Mientras tanto, pues los invitamos a que sigan con las actividades de esta feria.